Esta historia nos la platicó mi mamá. Cuando en sus 20 mi papá entró a la escuela de medicina. Sus recursos económicos eran limitados. Para entonces ya eran un matrimonio con 3 hijos. Mi papá era peluquero y estudiaba para médico. Mi mamá hacía costuras y lo que podía con lo que tenía. Para la clase de anatomía les pidieron un esqueleto. No sé si los habría de materiales didácticos en ese entonces, pero igual costarían un dinero que mi papá no tenía. Así que fue al Panteón de Belén junto con otros compañeros y de manera clandestina consiguieron un féretro cerrado. Extrajeron todo. Lo pusieron en un costal, los 206 huesos. Pues sí, tenían que armarlo completo frente al maestro en la plancha de la morgue. Pasaron algunos días y mi mamá decía tener pesadillas frecuentes. Creyó que por el exceso de trabajo, entre los hijos, la ropa que cosía y los deberes de la casa. Después de un tiempo se lo comentó mi papá, que aún de día ella se sentía observada y sentía escalofríos. El insomnio ya se le notaba en la cara y en su desempeño. No sentía la energía de una mujer de 26 años. Una noche, mi mamá se levantó a entibiar la fórmula de mi hermanita y en la cocina vio a un ente que extendía sus manos hacia algo. Corrió y empezó a rezar hasta que se durmió. A la mañana siguiente se lo platicó a mi papá y él le dijo que solo era cansancio. 2 noches después volvió a pasar, solo que esta vez el ente levantaba sus brazos hacia la parte de arriba del ropero mientras que miraba a mi madre. Mi papá ya hacía guardias en el Hospital Civil de Guadalajara y entre la escuela y la peluquería no estaba mucho por la casa. Así que mi madre ya no le dijo nada. Consideró que él ya tenía bastante para abrumarlo con sus apariciones. Decidió enfrentar a la entidad la siguiente vez y preguntarle por qué andaba en pena y cómo podía ayudarlo. Unos días después volvió a aparecer y mi madre, con todo el valor que había reunido y con un rosario en mano, se atrevió a preguntarle si necesitaba que le rezaran, pero el ente le señalaba el ropero. Mi madre se subió a una silla y empezó a bajar cuantas cajas y valijas había, hasta que detrás de todo eso vio un costal y sintió como si tuviera maderas o ramas y algo redondo como una pelota. Lo bajó, lo abrió y casi se desmaya del susto al ver que eran huesos. Ahí se dio cuenta de que el ente se había arrodillado a su lado y miraba el contenido del costal junto con ella. No necesitó más. Al día siguiente tomó a las niñas, mis hermanas mayores. Yo soy la quinta. Tomó el costal y caminó al panteón, que quedaba a unas 10 cuadras. Buscó un lugar fácil de escarbar y ahí enterró todo, costal y huesos. Rezó un rosario por la paz de esa persona. Nunca le dijo nada a papá. Sabía por qué lo había hecho. Solo le dijo que ya no tenía pesadillas. Todo esto lo supo mi padre cuando ya más grandes y adultos, mi mamá nos lo platicó. Buenas noches a todos los que nos escuchan, y si tú llegaste aquí por casualidad, quédate y comparte con nosotros tu experiencia. Suscríbete y deja el pulgar arriba para este video. Ponte cómodo o cómoda y prepárate para las siguientes historias. Soy médico forense y te cuento mis experiencias en la morgue. Todo lo que relataré a continuación son parte de mis experiencias profesionales, que en realidad no me gusta contar, pues me hace recordar momentos verdaderamente horribles, los cuales pasé en mi estadía como trabajador de la morgue. Trataré de ser lo más serio posible. Por lo tanto, esta historia será extensa. Todo comenzó cuando estaba estudiando la carrera de médico forense y me tocaba hacer mis prácticas en el turno nocturno en una morgue. Cuando me recibió el director del hospital, me dijo que siempre cargara una cruz, que me iría mejor si era creyente. A mí me pareció extraño, pues yo soy escéptico, así que no le hice caso. En la primera semana que estuve ahí, me dijo mi compañero: arriba de la puerta hay un foco de color rojo.
Cuando lo veas prendido, es porque un cuerpo se movió o se levantó. Tienes que revisar. A mí no se me hizo extraño. Está comprobado que después de la muerte un cuerpo puede moverse. Son reflejos involuntarios, incluso sueltan gases. Es algo normal. A lo que mi compañero dijo: pero aguas, no te vaya a tocar ver algo de más. Todo estaba normal. Estaba a punto de guardar un cuerpo, pero veo que se prende el foco rojo y a un costado estaba un cuerpo. Me acerqué para verlo y moverlo del lugar cuando de pronto se sienta, de un solo movimiento. Estaba cubierto con la sábana, pero se notaba cómo movía su quijada bruscamente. Me alejé, pues me espantó. Ya estaba tardando demasiado ese impulso, así que lo quería acostar de nuevo, pero el cuerpo habló. Dijo: Marta, Marta. Mi compañero entró en ese justo momento y me dijo: hay que rezarle. Y comenzó a rezar un Padre Nuestro. Yo no sabía qué pensar sobre todo lo que estaba pasando en ese momento. Yo no lo podía creer. Le dije: está vivo, está vivo. Mi compañero me miró y dijo: no, hermano, a este yo le hice la autopsia en la tarde. No está vivo. Ahí sentí cómo se me heló la sangre. ¿Cómo es posible? No lo podía creer. Mi compañero notó mi expresión de terror y me dijo: cálmate, te voy a explicar. Hace ya varios años que esta morgue en específico tiene casos de apariciones. Algunos cuerpos hablan, lloran, gritan. Incluso a mí me tocó ver cómo uno se levantó de la plancha y dio 2 pasos, para después caer al suelo. No son cuentos, ya lo viste tú. Yo seguía sorprendido. ¿Pero por qué?, le pregunté. Él me contestó: hay una teoría, no sé si creas, pero dicen que acá al lado del hospital vivía una bruja o curandera. Se sospecha que ella salaba a los enfermos, pues siempre se metía al hospital y se paraba frente a la cama de un paciente y le decía: tú vas a morir. Acto seguido, el paciente no pasaba de esa noche en el hospital. Unos familiares de un enfermo se quejaron, pues después de que ella le dijo eso a su paciente, este tuvo un ataque al corazón y murió. El hospital tomó cartas en el asunto y la mandó a una casa para ancianos, pero ella maldijo este hospital. Dijo que todos los que murieran aquí, aún muertos, no descansarían, y esta morgue es muy conocida por eso. Yo me fui a mi casa acabando mi servicio. No sabía qué pensar. Dejé las cosas pasar. Días después me tocó hacer un servicio. Esta ocasión trabajaría con una niña que desgraciadamente falleció la noche anterior y tenía aproximadamente 7 años de edad. Cuando comencé con la incisión en el tórax, sentí cómo me agarraron la mano, la cual tenía yo recargada en la plancha. Me sujetó con fuerza la mano de la niña. Estaba fría, dura, y me dijo: ¿y mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Yo pegué un grito y me caí al suelo. Trastabillando pude ponerme en pie y salir de ese lugar. Eso me convenció de lo que pasaba en esa morgue no era normal. Nunca más quise volver a ese lugar. Espero les haya gustado mi historia. Si la transmiten en el canal, quisiera saber si alguien más ha tenido alguna experiencia similar. Buenas noches. No soy médico forense, ni es mía la experiencia, pero quería contarlo. Cada quien decide si creer o no. Yo tengo familia por parte materna que es de campo, una comunidad muy chiquita y aislada. Hace como un mes, un primito, nieto de un hermano de mi abuelo materno, comenzó a presentar episodios de hiperactividad.
Se descontrolaba y comenzaba a saltar, correr, gritar y llegar al punto de tener que amarrarlo porque intentaba hacerse daño. La cuestión es que lo llevaban al médico. Nada. Psicólogo, neurólogo, nada sirvió. Entonces decidieron llamar a una tía mía, que es bruja. Bueno, dicen que hace brujería y cosas de espiritismo y palería. Ella llegó al sitio junto con 2 amigas que trabajaban en lo mismo, y una de ellas es medium. La cuestión es que van a hacerle despojos a la casa y al niño, y en el momento en que encienden los tabacos, el niño baja la cabeza y empieza a hablar con la voz de un hombre adulto, y se presenta con otro nombre, el nombre del hijo mayor del hermano de mi abuelo. Es decir, se presenta como su tío fallecido hace 28 años. Comienza a decir un montón de cosas que de ninguna manera el niño podría saber. Cosas que solo el difunto sabría, porque son cosas que pasaron hace más de 30 años. Entre lo que dijo estuvo: papá, ¿te acuerdas de esa vez que me golpeaste porque te dijeron que me robé una cadena en casa de mi abuelita? ¿Que me sacaste sangre en la pierna izquierda? No fui yo, fue tu hermano Pedro. Y también les dijo muchas otras cosas muy fuertes. En fin, la cuestión de por qué lo cuento acá es que una cosa que él dijo y repitió en varias ocasiones fue: yo no me morí, a mí me mataron. Mientras que todos pensaban que él había muerto ahogado. Un día fue a un río con unos amigos y se ahogó. Resulta que él tenía problemas neuronales, era hiperactivo, de la misma forma que mi primito. Por eso pensamos que siempre fue él quien invadía el cuerpo del niño y hacía esas cosas, y por eso no salía nada en los estudios médicos. Era hiperactivo y sufría de un mal, que de repente se desmayaba y tardaba horas en reaccionar, y parecía estar muerto. El espíritu cuenta que eso le pasó en el río, y que cuando lo llevaron al médico no le encontraron signos vitales ni nada, sino que de inmediato lo pasaron a la morgue, y que ya en la morgue le inyectaron formol y lo abrieron, estando vivo. Que los médicos en la morgue se dieron cuenta de que estaba vivo y no dijeron nada, sino que ahí lo mataron y lo declararon muerto por ahogamiento. Dijo que su muerte fue extremadamente dolorosa y que en 28 años no había podido descansar en paz, pero que ahora que había sacado todo lo que quería decir, al fin iba a poder descansar. Le dio las gracias a mi tía por ayudarlo. Le dijo que la estuvo esperando mucho tiempo. Después de esto el niño volvió en sí y no ha vuelto a presentar ningún otro inconveniente. Como dije al principio, cada quien elige si creer o no. Pero esto me hace reflexionar sobre qué tipo de cosas hace la gente para cubrirse la espalda y en qué hay después de que dejamos este mundo. Buenas noches. Sinceramente a mí me gustaría aprender ese oficio de embalsamar, limpiar y preparar a la persona para ser despedida dignamente. No por morbo, ni simple curiosidad. Quiero hacerlo con cariño, honrar a la persona, respeto a la manera en que partió y condolencias y simpatías sinceras a los familiares. Cuando yo era niña de 4 años, acompañaba a mis papás a vender nieve raspada a los panteones cuando había sepultura, que realmente era diario y varias veces al día. Yo me acercaba al descanso porque me gustaba ver los ataúdes y los arreglos de flores. Yo miraba a los familiares llorando, lo normal, pero vi a una persona seria, como indiferente, incrédula. Lo raro para mí de esas personas es que me llamaban mucho la atención. No podía evitar estarlas viendo de reojo o fijo, a lo descarado. Pasó el tiempo. Ya tendría yo como 7 años y ya me acercaba más a los ataúdes, después de estar viendo a los familiares y de estar de mirada fija con ciertas personas. En varias ocasiones me pasó, pero no le di importancia, porque yo pensaba que por ser familiares
Era normal el parecido. ¿De qué hablo? Pues que ya viendo bien al difunto, me daba cuenta de que eran esas personas que se robaban mi atención. Miedo no. Nunca me dio miedo a pesar de crecer y comprender. También me daba cuenta que varios empleados de funerarias eran muy groseros con los difuntos, su trabajo al aventón y de mala gana. No duraban. Decían que los espantaban, que por eso ya no iban a trabajar en eso. Ya cuando yo tenía 13 años le pregunté a un velador cómo le hacía para tener tanto tiempo en su trabajo y no decir que lo espantaban. Él me respondió: respeto. Solo el respeto es la herramienta de mi trabajo. Si se me aparecen o se sienten cosas, como si platicara con otro vivo, le explico que ya se fue, que yo solo vigilo su tumba para que no la dañen, y no vuelvo a sentir a esa persona. Desde entonces, tengo ese deseo de atender dignamente y con cariño al hermano que partió, no con violencia ni por cumplir un trabajo. Gracias por compartir el canal con todos nosotros y por la oportunidad de externar lo que yo siento. Esta anécdota fue hace como 3 años. A mí me tocaba estar en el turno de noche y como cualquier trabajo, cuando no hay nada que hacer, buscas cómo matar el tiempo. Recuerdo bien que éramos como 5 o 6 compañeros. Algunos estábamos en el patio de enfrente de la funeraria, que da hacia la avenida. Otros 2 compañeros estaban en la oficina. La oficina está pegada por un costado a una sala de velación, y del otro costado está la zona de ataúdes, donde están exhibidos, y también sirve como bodega. Nosotros estábamos sentados en el patio. Yo recuerdo que estábamos jugando, y recuerdo que yo estaba recostado en el ventanal, el mismo que daba hacia donde se exhiben los ataúdes. Ese ventanal tenía una mica o vinil de esos de privacidad, que de dentro hacia afuera sí puedes ver, pero de fuera hacia adentro no. Pero el ventanal, a mitad de su altura, tenía un hoyo de lo rasgado que estaba. Bueno, primero estaba yo sentado, recargado en el ventanal, y de buenas a primeras siento cómo a la altura de mi espalda patean el ventanal por la parte de adentro. Me saqué de onda y solo pregunté que quién andaba adentro. Me respondieron riendo que nadie estaba ahí. También recuerdo muy bien que desde que patearon el ventanal ya se sentía pesado el ambiente, pero aún así seguíamos echando relajo. Pasaron unos minutos y me quité de donde estaba sentado. Ahora me puse frente al ventanal, recargado en un árbol que estaba a la orilla de la banqueta de la calle. Y aquí viene lo que me hizo poner la piel de gallina. Y les cuento, en esos trabajos a veces se ven o se sienten cosas. Y no te da escalofrío o miedo, al contrario, uno mismo relajea sobre el tema, que si un fantasma o que si algún muertito que anda haciendo de las suyas. Cuando me quedé mirando fijamente por el hoyo del ventanal, al fondo se veía la luz del baño, y frente a ese pasillo que dividía la bodega de donde se exhiben, había una caja de lujo exhibida. Yo fijé mi mirada al ataúd, y no supe en qué momento ya había una persona ahí, frente al ataúd. Lo raro y tenebroso de ese momento es que clarito vi, se los juro, cómo esa cosa, de estar viendo el ataúd, volteó a verme a mí. Giró su rostro y me miró fijamente. En ese momento sentí muy feo. Miré que dio un paso hacia atrás y después salió corriendo hacia el salón. Entonces rápido pregunté a mis compañeros si alguien había visto algo, y todos dijeron que solo habían sentido escalofrío. Corrí y abrí el ventanal. Un valiente entró a revisar y no había nada. Hay cosas que a veces uno no cree hasta que lo ve o lo vive. La otra anécdota fue en carretera y nos tocó ver, a mí y a otro compañero que íbamos manejando, una mujer vestida de blanco flotando a la orilla de la carretera, con el cabello ondeando,
así como cuando una mujer mete su cabellera al agua. Pues así, igualito. El lugar donde íbamos es muy conocido porque hay chamanes, brujos y personas que hacen cosas de esas. Muchas gracias por leerme, Hugo. Les mando un saludo a todos. Recuerdo que fue un 19 de octubre de 2017. Eran alrededor de las 9 de la noche. Un amigo me pidió de favor que le cubriera su turno en un homicidio que ocurrió en el centro comunitario. Le dije que no se preocupara, que así lo haría. Salí de mi casa, me dirigí a mi auto y arranqué para ir a la escena. Cuando llegué, uno de los oficiales me dijo: admiro su valentía en venir. Una joven vino, pero mejor se retiró porque le impactó demasiado el cuerpo. Yo solo contesté con un agradecimiento. Levanté el cordón para establecerme en la escena. El primer impacto que me dio es que había 3 cuerpos, y los 3 estaban en una manera atroz. El primer cadáver estaba con cortes faciales. El segundo cuerpo no tenía rostro. La piel del rostro fue removida con una exactitud impresionante. Y el tercer cuerpo solo tenía golpes. Tomé las fotos, levanté el peritaje. Al cabo de unas 3 horas ya todo se había retirado de la calle. Me dirigí a la morgue alrededor de las 12 o 1 de la mañana. Empecé con el cadáver con la piel removida del rostro. No podía perder ni un minuto. Debía terminar las autopsias y obtener los indicios lo antes posible. Las autoridades me estaban exigiendo todo para que se diera con el paradero del homicida. Lo que hice fue destapar por completo el cuerpo y comencé con cortar la ropa. Busqué entre las prendas algún móvil, alguna identificación, pero nada. Todo fue robado. Cuando me dirigí a la parte de los pectorales, me quedé impresionado al ver quién era. Solo lloré. Ese cuerpo sin rostro pertenecía a mi amigo. Era como mi hermano, y él era quien me había marcado para cubrir esa escena. En medio del llanto, entró el veterano de la facultad y me preguntó el porqué de mi reacción. Le conté y él me dijo: hijo, él solo quería que tú levantaras su cuerpo. Por eso te llamó. Me sorprendió que él me estuviera creyendo lo de la llamada y me ayudó a proseguir con los otros cuerpos. Eran las 7 de la mañana cuando teníamos completamente la identificación y tipo de arma que fue usada en los cuerpos para darles muerte. Entregamos todo junto con mi declaración. En la tarde fui al velorio de mi amigo. Solo estuve un momento. Al ver en mi reloj que eran las 2 de la mañana me retiré. Llegué a mi casa, dormí un poco, pero en mis sueños se presentó mi amigo diciéndome: gracias, hermano, por ayudarme. Esa mañana al despertar tomé mi móvil y marqué al número de mi amigo. Nadie contestó. Me levanté de la cama y luego de una ducha me dirigí al trabajo. Ahí estaba el veterano que me había ayudado la noche anterior. Le conté lo que me había dicho el oficial al momento en que llegué a la escena del crimen. Él me dijo que fuéramos a la estación y que nos describieran a la joven criminóloga que había llegado antes que yo y se retiró. El oficial la describió y resultó que era la novia de mi amigo. Fui a su casa y le pregunté el motivo de por qué se fue de la escena. Solo me contestó: no quise seguir porque me di cuenta que era Jaime. Esa noche habíamos discutido porque le había reclamado la falta de atención que me daba. Él se molestó. Me dijo que era una anticuada y muchas cosas más. Cuando él se fue de mi casa, traté de dormir para olvidar lo ocurrido. Pero él, al cabo de unas 2 horas, me marcó al teléfono diciéndome que era un fastidio, que no sabía cómo fue posible que perdiera su tiempo conmigo, y cortó la llamada. Le hice muchas llamadas y nunca contestó. Solo mandó una foto donde se estaba besando con otra chica
Ver esto me dolió tanto que lloré. Cuando pasaron más de 2 horas me llamaron de la oficina de la morgue. Me contaron sobre el caso. Me acerqué, pero al destapar el cuerpo de la mujer, solo rondó en mi cabeza Jaime, porque era la misma mujer con la que se estaba besando en la foto. Abrí el segundo cuerpo y lo vi a él, a Jaime. Lo reconocí por su ropa. Por eso salí de inmediato de ahí, porque sabía que no podía avanzar con el trabajo. Fue quizás entonces que te llamaron. La verdad me siento tan culpable de que Jaime le haya pasado esto. Yo solo le dije que no se preocupara, quedaríamos con el asesino, ya que en la forma que los mató, fueron 5 los implicados. Al parecer, uno de los sospechosos era la pareja de la chica. Al día de hoy han pasado más de 5 años de lo ocurrido, y aún no encontramos al asesino de mi amigo. Solo me queda decir que fue una experiencia totalmente espantosa ver a mi amigo así. Extraña, porque había yo recibido una llamada de él pidiéndome que lo ayudara en un caso, sin imaginarme que ese caso de peritaje sería el de la muerte de mi amigo. Gracias por ser de los valientes que nos acompañaron hasta el final. Los esperamos en el siguiente episodio de Pueblos y Leyendas. Yo soy Hugo Flores, por hoy me despido. No olvides cerrar la puerta.